Mi familia y mi esposo me presionaron para ponerle a mi hija el nombre de mi hermana que murió a las 5 semanas. No quería que mi hija cargara con el duelo de todos. Lo que pasó cuando di a luz y anuncié el nombre lo cambió todo. Hay amores que pesan. No porque sean malos amores, sino porque vienen cargados de historia y de pérdida y de la necesidad humana de encontrar continuidad en el dolor. De buscar en algo nuevo un lugar donde poner todo lo que no pudo terminar en algo que se fue. Mi familia tenía ese amor. Lo tenía hacia una niña que había vivido 5 semanas y que había muerto hace 9 años y cuyo nombre todos querían que yo le pusiera a la hija que estaba por nacer. Lo entendía. Entendía de dónde venía y por qué lo necesitaban. Y aún así no podía hacerlo. Porque esa hija que iba a nacer era mía. Era una persona nueva. Era alguien que merecía llegar al mundo con un nombre propio y no con el peso de ser el recipiente del duelo de 4 personas que nunca habían terminado de sanar. Lo que hice con esa convicción fue la decisión más sola y más clara que he tomado en mi vida. Me llamo Valeria. Tengo 33 años. Soy psicóloga clínica con especialización en duelo y trauma, que es una lección de carrera que cuando la cuento en este contexto tampoco sorprende a nadie. Tengo una hermana que se llamaba Lucía. Nació hace 18 años. Vivió 5 semanas. Murió por una malformación cardíaca congénita que no habían detectado en los estudios prenatales y que cuando se manifestó no tenía solución posible con la tecnología médica de ese momento. Yo tenía 9 años cuando Lucía nació y 14 cuando entendí de verdad lo que su muerte había hecho con mi familia. No de manera dramática, de la manera silenciosa y persistente en que el duelo no resuelto remodela a las personas. Mi mamá que lloraba cada 5 de octubre que era el día que Lucía había nacido. Mi papá que nunca hablaba de ella pero que tenía una foto enmarcada en su escritorio que nunca cambiaba de lugar. La manera en que ambos miraban a los bebés de otras personas, con una expresión que yo aprendí a reconocer como la mezcla específica de amor y pérdida que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Lucía estaba presente en mi familia de una manera que ningún ausente debería estar presente, como la medida de todo lo que podría haber sido y no fue. Quedé embarazada hace un año. El embarazo no fue planeado pero fue bienvenido de una manera que cuando lo pienso todavía me produce algo cálido en el pecho. Mi esposo Tomás y yo llevamos 6 años juntos, 3 casados, y aunque el momento no era el que habíamos imaginado, la noticia llegó con una claridad de que era lo que queríamos. Lo primero que sentí cuando vi el resultado positivo fue alegría. Lo segundo, casi inmediatamente después, fue una premonición. Supe en ese momento, con la certeza de alguien que ha estudiado el duelo y que conoce a su familia, que cuando mis padres supieran que era niña iba a empezar una conversación que yo no quería tener. La conversación empezó antes de lo que esperaba. Mi mamá lo dijo en la 3ª semana después de que supimos el sexo. Estábamos tomando café en su casa y lo dijo con la naturalidad de quien propone algo que le parece obvio, que si era niña sería hermoso llamarla Lucía, que sería como tenerla de vuelta de alguna manera, que Lucía habría amado tener una sobrina. Mi papá asintió desde el otro lado de la mesa con la expresión de alguien que había pensado lo mismo pero que había esperado a que mi mamá lo dijera primero. Les dije que lo iba a pensar. No porque lo fuera a pensar, sino porque en ese momento no tenía energía para la conversación completa y necesitaba tiempo para prepararla. Lo que no anticipé fue que Tomás también lo pensaba. Me lo dijo esa noche cuando llegamos a casa. No con la misma carga emocional de mis padres, sino con la lógica de alguien que genuinamente no veía el problema, que era un nombre bonito, que haría felices a mis papás, que era una manera de honrar una historia familiar que importaba. Le pregunté si había pensado en lo que significaba para la niña. Me dijo que no entendía a qué me refería. Le dije que si le poníamos Lucía cada vez que alguien de mi familia la mirara, iba a estar mirando a una niña que era el recipiente de un duelo que llevaba 9 años sin resolverse. Que iba a crecer escuchando historias de alguien a quien nunca conoció pero con cuyo nombre tenía que cargar. Que su cumpleaños iba a coincidir emocionalmente para mis padres con el de una niña que había muerto. Que eso no era un nombre. Era una herencia que nadie le había pedido permiso de darle. Tomás me dijo que quizás estaba pensando demasiado en eso. Le dije que era psicóloga especializada en duelo y que probablemente no estaba pensando suficiente. Las semanas siguientes fueron las más agotadoras de mi embarazo. No físicamente, emocionalmente. Mis padres mencionaban el nombre en cada visita. No de manera agresiva. De la manera en que las personas que quieren algo lo mencionan con la frecuencia de quien espera que la repetición eventualmente funcione donde la razón no ha funcionado. Tomás había pasado de la propuesta inicial a una posición más neutral pero que en la práctica significaba que no me respaldaba activamente cuando mis padres lo mencionaban, lo que en el contexto familiar equivalía a validarlos. Una tía se sumó.
luego una prima. El argumento se fue expandiendo con la mecánica de las ideas familiares que se vuelven consenso, que sería un homenaje hermoso, que Lucía merecía ser recordada, que un nombre era solo un nombre. Que un nombre es solo un nombre es lo que dice alguien que no ha pensado en lo que los nombres hacen. Los nombres son lo primero que recibimos. Son la primera cosa que nos dice el mundo sobre quiénes somos. Son la historia que los demás cargan sobre ti antes de conocerte. Un nombre nunca es solo un nombre. Tomé la decisión en el 7º mes. No de manera dramática. Mientras manejaba de vuelta a casa después de una consulta prenatal donde la doctora me había dicho que todo iba perfecto y que la niña estaba sana y que en pocas semanas iba a poder conocerla. Pensé en esa niña que estaba por nacer. Pensé en que merecía llegar con algo propio. Y pensé en un nombre que había tenido en mi cabeza desde la 3ª semana del embarazo y que nunca había mencionado porque mientras el debate sobre Lucía estaba activo no había espacio para ningún otro nombre. El nombre era Alma. Lo pensé y supe que era correcto con la clase de certeza que no requiere argumentación. Llegué a casa y le dije a Tomás que habíamos tomado una decisión. Que la niña se iba a llamar Alma. La reacción de Tomás no fue la que esperaba. No fue rabia. Fue algo más parecido al alivio de alguien que había estado en el medio de una situación incómoda y que agradecía que alguien tomara la decisión aunque no hubiera sido él. Me dijo que era un nombre bonito. Le dije que sí. Y que necesitaba que cuando se lo dijéramos a mis padres estuviera de mi lado en esa conversación. No atacando a mis papás. Pero claramente de mi lado. Me dijo que sí. Eso fue lo que más importó de esa noche. Les dijimos a mis padres en la siguiente visita. No esperé a que naciera. Había pensado en hacerlo, pero decidí que mis padres merecían tener tiempo para procesar antes de que llegara el momento del parto, cuando todos los sistemas emocionales están en su nivel más alto y cualquier conversación difícil tiene el doble de carga. Les dije que habíamos elegido el nombre de la niña, que se iba a llamar Alma, que lo habíamos pensado mucho y que estábamos seguros. Mi mamá tardó un momento. Luego me preguntó si habíamos considerado Lucía. Le dije que sí, que lo había considerado con mucho cuidado, que entendía lo que significaba para ellos y que el amor que tenían por Lucía era real y era hermoso, y era algo que iba a estar siempre en nuestra familia. Pero que precisamente porque ese amor era tan grande y ese duelo era tan profundo no podía ponerle ese nombre a mi hija. Que no quería que Alma creciera siendo el lugar donde mis padres pusieran todo lo que no habían podido sanar. Que eso no sería justo para ella. Que Lucía merecía ser recordada como Lucía, no como el nombre de alguien más. Mi mamá lloró. Mi papá no dijo nada durante un tiempo largo. Lo que mi papá dijo cuando habló fue algo que no esperaba. Me dijo que lo entendía. No de manera fácil. No con la ligereza de alguien que acepta algo rápido para evitar el conflicto. Con la lentitud de alguien que está procesando algo mientras lo dice. Me dijo que había cargado con la foto de Lucía en su escritorio durante 9 años porque no sabía cómo guardarla, sin sentir que la abandonaba. Que quizás yo tenía razón en que poner ese nombre en una niña nueva era una manera de seguir cargando en lugar de sanar. Que no había pensado en eso. Mi mamá siguió llorando. Pero fue un llanto diferente al que yo esperaba. No era el llanto de alguien a quien le habían dicho que no. Era el llanto de alguien que estaba tocando algo que llevaba mucho tiempo sin tocar. Alma nació hace 4 meses. Cuando se la puse en brazos a mi mamá en la sala de recuperación vi algo en su cara que no había visto antes. La miró como a ella. Como a Alma. No con la expresión de búsqueda que yo había temido, esa búsqueda de otra persona en el rostro de esta. Solo la miró a ella. Mi papá la cargó después y la llamó por su nombre desde el primer momento. Alma. 3 semanas después del nacimiento, mis padres iniciaron un proceso de terapia de duelo. No porque yo se los pidiera directamente, sino porque la conversación que habíamos tenido durante el embarazo había abierto algo que llevaba años cerrado y que necesitaba un espacio apropiado para procesarse. Tomás me dijo después de la primera visita de mis padres con Alma que había notado algo diferente en ellos. Le dije que sí, que a veces proteger a tu hija de una carga es también, sin planearlo, liberar a tus padres de ella. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene 2 partes que se necesitan mutuamente. La primera, los bebés no son recipientes de duelo. No importa cuánto se ame a quien se perdió. Un niño que llega al mundo merece llegar con una identidad propia que no sea la continuación de una historia de pérdida. Eso no es olvidar al que se fue. Es respetar al que llega. La segunda, el duelo que no se procesa se transfiere. Se transfiere a los lugares y a las personas donde el amor es suficientemente grande para recibirlo. A veces esos lugares son los más nuevos y los más vulnerables. Reconocer eso no es abandono del que se perdió. Es el primer paso para dejar de perderlo de nuevo cada día. Si esta historia te tocó, comenta.
¿Habrías puesto nombre o habrías hecho lo mismo? Dale like si crees que los bebés merecen nombres propios libres de duelo ajeno. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que esté navegando las expectativas familiares durante un embarazo. Reflexión para llevarte. Si hay un duelo no resuelto en tu familia que se está transfiriendo a situaciones nuevas, eso no es señal de que el amor no es suficiente. Es señal de que el duelo necesita un espacio propio para ser procesado. La terapia de duelo existe exactamente para eso.